¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Soy Mati Villalobos y en compañía del maestro Adrián Marceli, presidente de la Asociación Internacional de Yoga Yoguismo, iniciamos Yoga en Podcast este día lunes 16 de junio del 2025, a unos días de un momento histórico aquí en Chiapas de iniciar las actividades del Ashram interno de Yoga en Síntesis. Maestro Adrián, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Nati, Mati, bien, muy atentos a lo que está pasando en el mundo y en nuestras comunidades. Fíjate que yo te proponía hoy, o te quiero proponer que empecemos a reflexionar sobre un tema que es intrínseco al cuerpo, pero también a la sociedad. La diferencia entre nuestra capacidad de poner límites, ser asertivos, lo que podríamos denominar como un enojo creativo y la furia, la pasión, la violencia, la guerra, la destrucción, ¿no? Y ahorita en el mundo estamos como en una etapa en donde las personas, como yo soy muy optimista, te lo digo así, las personas están haciendo un cambio profundo y esto se manifiesta con guerras, con violencia, porque es como un ajuste. Así como ahorita vemos que hay bombas de un país a otro o sociedades que emergen y que empiezan a reclamar derechos o personas que quieren aplastar comunidades. Todo eso pasa en nuestro cuerpo, ¿sabes? Y el yoga lo ha estudiado a través de cientos, tal vez miles de años, en donde se manejan como dos campos que yo quisiera proponerte que comentemos. Uno, nuestra capacidad de afirmación, nuestra capacidad asertiva, la capacidad de decir no. Esto es muy importante. Fíjate que por ahí he escuchado a algunos psicoterapeutas que dicen que si aprendiéramos a decir no con plena conciencia, se nos quitarían un montón de enfermedades psicosomáticas. Y por otro lado está cuando nuestra inseguridad o muchos fenómenos empezamos a generar un movimiento descontrolado, la pasión, la violencia, la guerra, la destrucción hacia otros, pero también hacia nosotros mismos. Entonces es un tema bien interesante y como ya les he dicho y te digo a ti, estamos en este momento, porque yoguismo no es una organización que repita discursos, sino está haciendo investigación. Estamos reflexionando cómo el yoga ha analizado el manejo del enojo y el manejo de la furia. Y yo estoy como muy interesado y particularmente se está ahora en esta semana que empezó inclusive nuestro planeta a estar en peligro de una guerra nuclear. No, no quiero ser alarmista, pero hay las condiciones, ¿no? Y son cíclicas donde esta diferencia entre asertividad y pasión no las tenemos clara y nos desbordan. Por ahí me gustaría Pues empezar. creo que esto que platicas, maestro, es sumamente importante, cómo se está trabajando en el mundo las emociones, cómo este tipo de, pues, de noticias que nos llegan de posibles guerras, de posibles situaciones que están pasando a otros seres humanos, también puede afectar en la cuestión emocional, también a la juventud. Hay unos jóvenes que opinan que le estamos dejando en el mundo y hay mucha gente que también está trabajando con sus emociones y muchas más que no se están dando cuenta, están trabajando día a día y viven en el automático. Y hablar de las emociones como se hace en yoguismo a través de una investigación que se trabaja a través del yoga, eso es hablar de algo diferente que hacen pues otros linajes, otras asociaciones, no repetir el discurso, sino ver, observar, hacer un, podría decir yo, como una metodología científica, ¿verdad, maestro? Y fíjate que como que hay en el trabajo del yoga, hay un yoga guerrero. Se llama Hatha Kriya Yoga, ¿no? No guerrero porque tengas que agarrar un cuchillo y salir a matar gente, no. Sino es guerrero porque pretende algo que es muy profundo en el cuerpo humano, que en el cuerpo humano existe una fuerza expansiva y otra contractiva. Y toda la metodología de este yoga, que se llama Hatha Kriya Yoga, pretende que tú vayas teniendo la capacidad de manejar estos dos aspectos que
están en tu cuerpo. Mira, te lo digo con ejemplos muy sencillos. Cuando tú respiras, haces una respiración, el proceso de respiración, inhalas y exhalas. Es el momento, si te fijas, un movimiento de expansión y contracción. Si tú te das cuenta cómo funciona profundamente mi vida, te das cuenta que tienes que levantar la mano si haces yoga instintivamente y tocas, pones la mano a la altura del corazón y el corazón funciona con una fuerza expansiva y contractiva. En muchas escuelas de yoga, me atrevo a decirlo con todo respeto, hay una falta de información porque se maneja como en un nivel etéreo, filosófico, dogmático, imaginario, fantasioso, el concepto de chakras. Y el término de chakra es un término en sánscrito que es rueda, pero sobre todo se refiere a la energía de expansión de tu cuerpo. Pero en el linaje de yoguismo hemos cuidado, preservado su contraparte, que es la parte contractiva de tu cuerpo, que se llaman grantis. Entonces, tu corazón, tu respiración funcionan así, en esta dinámica de expansión-contracción que se puede vincular con asertividad y enfermedad. La enfermedad como cuando te contraes, cuando pones barreras y tratas desesperada o pasionalmente de sacar trancazos o golpes porque te sientes intimidado. Y entonces yo quisiera darte un primer apunte. Es muy importante para nuestro linaje en el yoga. Nosotros distinguimos lo que es el ego de la persona, el ego de tu forma, como te presentas al mundo, cómo te educaron, cómo generas una cierta seguridad que la defiendes luego hasta con golpes, con gritos, y el ego profundo, lo que sería como la persona frente al ser. Hay un psiquiatra que vivió en Cuernavaca que se llama Eric Fromm, creo que es alemán, que decía que una cosa es ser y otra cosa es tener. Entonces, cuando tú estás defendiendo tu apellido, tu, tu título nobiliario, tu título académico, tu nacionalidad, está funcionando un nivel como instintivo del ego de la persona, del ego un poco instintivo. Pero cuando te conectas profundamente contigo mismo, empiezas de manera natural a conectarte con las personas que te rodean y empieza a surgir esa capacidad de empatía. Entonces, cuando tú trasciendes el enojo como una actitud un poco instintiva y desesperada de estar y empiezas a contactar con esencialmente con tu seguridad de ser, de vivir, entonces surge la asertividad. Cuando los grandes yogis, los grandes personajes espirituales de muchas religiones o de muchos movimientos espirituales dicen yo soy, pero no dicen yo soy Adrián Marcelli, licenciado en tal cosa, sino yo soy conciencia, yo me doy cuenta. Y todo tiene que ver con este concepto de el enojo es una forma de conocimiento. Otra vez repetimos, si te acuerdas, porque es del mismo esquema. Y yo soy asertivo, yo estoy enojado y eso es una forma de conocimiento y de protección. Y luego la otra parte, un torbellino, ¿no? En donde yo soy pasión, soy movimiento destructivo y muchas veces se conecta con movimientos un poco neuróticos en donde bien a bien no sabemos ni por qué estamos enojados. Pongan mucho cuidado y ahí me quedo. A ver, con estas puntual, porque estamos haciendo pinceladas, ¿no? Sí, claro. Diferencia entre el ego de la máscara de la persona y el ego del ser. Por ejemplo, si a mí me quitan mi título académico, yo sigo siendo profundamente un ser consciente, pero no me pueden quitar mi conciencia de ser. Y esa es la diferencia entre yo soy ego,
yo soy un ser humano. Y cuando eres una persona que se autoafirma profundamente, entonces es muy difícil caer en procesos de autodestrucción y de destrucción a otros. Te vuelves flexible, pero no pierdes tu centro. El yoga maneja, no quiero dejar de anotarlo desde ahora, dos centros bioenergéticos de donde se maneja el enojo. Uno es la cabeza. Por eso en el yoga llevamos la barbilla al pecho y si nos sobra, yo siempre bromeo con eso, si nos sobra cuello o nos falta mandíbula, ponemos una toallita, presionar, es decir, impedir el flujo violento de energía a la cabeza para evitar la furia o el descontrol. Se llama en sánscrito jalandhara bandha. Y el otro, contraer el recto. Las mujeres, por eso controlan más la violencia que los hombres. Controlar los órganos vaginales. En muchas escuelas de yoga, la fortaleza de los órganos vaginales femeninos son el centro del poder femenino. Contraer se llama mulavanda, contraer los glúteos, el recto y aprender a bajar la energía a la base de la columna vertebral, porque todo se vuelve lento y desde ahí podemos manejar que no caigamos en actitudes como de torbellino. Entonces, ahí para los alumnos que nos escuchen, para los practicantes de yoga, ponte a pensar todas las posturas que implican la presión del cuello y de jalandar a banda y las posturas de yoga que implican la contracción de glúteos y la contracción del recto como mula banda y esos son dos de los centros clásicos del control, fíjate lo que estoy diciendo. Pero hay otros centros que nos maneja no tanto el control, sino la distribución de la energía hacia el enojo o hacia la furia, ¿no? Y esto me voy a adelantar para poder trabajar esos dos controles, pues son represionan. El yoga en la antigüedad se decía, lo repito casi cada programa, yoga nirodha shitavriti, yoga es frenar, frenar todo lo que no eres tú, frenar las turbulencias. Bueno, el Quitabrite quiere decir turbulencias. Shitabriti es el movimiento, ¿no? Nirodha Shitabriti es negar, refrenar, frenar las torbellinos. Y entonces, ya no tanto para control, que es cabeza, jalandara, mula banda, base de la columna vertebral, sino conducir la energía del enojo hacia la creatividad. ¿Sabes dónde están esos puntos? Uno, en la boca, en la palabra, en la lengua. Desde ahí puedes hacer un gran trabajo. Por eso la palabra en español es muy bonita, ¿no? Mal decir o bien decir o mal decir. Y la otra parte fundamental para el manejo del enojo y de la furia es la cintura lumbar, ombligo, glándulas suprarrenales, músculos abdominales. Bueno, como te das cuenta, a través del yoga podemos empezar a trabajar una especie de terapéutica para evitar estados de conmoción o de descontrol del enojo y que no se nos vuelva furia destructiva. Ahorita reflexionando un poco, maestro, entre el enojo y la furia, que son como que muy parecidos, pero la furia pues es algo ya descontrolado totalmente. Ahorita vamos a hacer esa ejemplificación. También recuerdo a alguno de los maestros del linaje de yoguismo, decía, si contraes tus bandas, eh, como quiere decir que no se te va el cuerpo ese enojo que estás pasando, sino que como que se suelta y no se convierten en grantis, que los grantis son esos nudos que luego se pueden convertir en enfermedades, que es lo que se trabaja en el yoga para ir quitando esos nudos. Tengo entendido, así es. Fíjate que en los libros antiguos de yoga, que los estudiamos mucho, en yoguismo siempre estamos estudiando libros antiguos de la tradición, que es muy complicado porque hay que romper muchas barreras para poder comprender la esencia de esos libros. Una de esas barreras es el pensamiento religioso. Es casi aprender a leer poesía, aprender yoga, ¿no? Entonces, en los libros antiguos de yoga se maneja como sinónimo una cosa que se llaman bandas, con H, bandas, y otra que son mudras. Haz de cuenta, de una manera muy simple, que es como aprender a usar
como puertas que eh, controlen o generen una adecuada flujo de la energía que nos lleva al enojo o a la furia. Bandas y mudras, y hay muchísimos, ¿no? Fíjate que ahora que lo dices, me recuerdo que hay un mudra, que es cerrar los puños, se llama Mushti Mudra, que lo ponemos a la altura del ombligo de los órganos genitales, y entonces bajamos la barbilla al pecho. Mira, ahora estamos más gráficos que en otras clases. Y entonces Tienes empezamos a respirar, llevando la energía a la base de la columna vertebral. No olviden, llevar la energía a la base de la columna vertebral nos permite evitar los torbellinos emocionales. Y cuando tú te enojas, sin hacer yoga, cuando tú te enojas, mucha gente cree que subimos la sangre a la cabeza. Es cuando ya hay descontrol. Por eso hay que llevar la barbilla al pecho, precisamente una manera de control. para no llevar la sangre a la cabeza, la energía, ¿no? Pero tú cierras los puños, contraes el ombligo, aprietas los glúteos, contraes el recto, el ano, y entonces la energía desciende y ahí todo se vuelve más lento y desde ahí podemos utilizar, eso a mí me parece casi de magia, con la misma energía que puedes matar a alguien, con esa energía te puedes volver un santo o un artista o un creador. Entonces, hay diversas partes del cuerpo que nos van permitiendo eso. No olviden, voy a anotar en este momento 4 puntos para los practicantes de yoga que luego nos están escuchando o nos escuchan las horas que siguen. Uno, evidentemente, es la cabeza y el bajar la barbilla a la pecho y evitar el flujo libre de la energía a la cabeza nos dio un primer una primera posibilidad de facilitar la parte de la pasión destructiva a volverse un guerrero que rompe fronteras. Fronteras que un guerrero en un sentido positivo, asertivo, es alguien que no se deja intimidar por sus limitaciones personales o colectivas. Otro elemento del cuerpo que tiene que ver mucho con el manejo de la energía, yo estoy muy atento a eso, es como los enojos crónicos, que tienen que ver mucho con el sistema articular y óseo. En la medida que tú empieces a tomar conciencia de la estructura, del equilibrio de tu cuerpo, te permite darte cuenta que tu cuerpo tiene una estructura interna de, de equilibrios, puntos frágiles y puntos fuertes, y esa conciencia de estructura en la práctica del yoga te permite afrontar las emociones con estructura, es decir, sabiendo cómo lo puedes manejar. Voy a otro punto importante. El punto más delicado del enojo es el corazón. Por eso nuestros abuelos nos decían que el enojo te puede envenenar el corazón, ¿no? Y cuando mucha gente está teniendo problemas cardíacos, por varias razones, ¿no? Pero hay dos fundamentales. Que es una forma que no la vemos como enojo y sí es cuando no respetamos nuestro cuerpo y lo llenamos de grasas saturadas. Es una forma de violencia extrema contra nosotros mismos. Vamos cerrando nuestra capacidad de trascender las emociones al ir enfermando el corazón. Y el segundo es el continuo estrés. Mucha gente afirma que el estrés es acumulado, hable, y que el estrés no se puede descargar, y el yoga dice lo contrario. Claro que el estrés puedes descargarlo y hay tecnologías del yoga para descargar estrés. Bueno, entonces el corazón está vinculado con las pantorrillas. Inclusive los médicos que están dedicados a la anatomía y a la fisiología le han denominado al sóleo, que es el músculo que está abajo de las pantorrillas, el segundo corazón. Entonces, en la medida que tú hagas ejercicios o posturas de yoga que estimulen el sóleo, las pantorrillas,
generas un flujo de energía que evita que se detenga el corazón o que sufra el corazón por estrés. Y finalmente, el siguiente, no son todos, pero el punto que quiero tocar, que ya lo mencioné, es órganos genitales. A través de los órganos genitales aprendemos a conducir y a manejar algo que yo podría denominar como enojos profundos. Cuando tú estás profunda e intensamente enojado porque quieres llegar hacia ti mismo, cuando estás decidida o empieza a surgir la necesidad de romper las barreras de tu felicidad, de tu salud y de tu trascendencia. Maestro, con todo esto que dices ahorita, estaba recordando una alumna, cuando llegas al punto de la neurosis es porque ya pasaste por el enojo y la furia, es ese caminito, porque me Fíjate decía, que, a través del yoga, perdón, maestro, a través del yoga, yo estoy feliz, dice, ya no estoy enojada, dice, ya no tengo ese, que era como muy impulsiva. Hace algunos años me lo platicó esta alumna y me llamó mucho la atención. mira, eh, en mi opinión, puedo estar equivocado o es una concepción muy particular. Las pautas neuróticas son cuando tú empiezas a vivir fuera de ti mismo, fuera de tu necesidad. Es como cuando el policía te impide entrar al banco a las 12 del día con un minuto, ¿no? Y él tiene, por cuestión profesional o por lo que tú quieras, no se va a mover de ahí. Tiene una forma de comportamiento que no tiene que ver con él, sino es con una orden que alguien le dio. Él responde no a yo necesito, sino responde a una palabra que es yo debo impedir que cualquiera pase después de las 12 del día al banco, ¿no? Así actuamos como el policía del banco, que nosotros muchas veces estamos actuando por consignas que no son producto de nuestra experiencia. Son consignas religiosas, políticas, familiares, en fin. Y entonces eso nos va debilitando porque estamos actuando de manera acartonada. Cuando alguien dice, yo soy neurótico y qué, está como diciendo, yo soy profundamente un ignorante que no atiende mis necesidades y qué, pues va al despeñadero, ¿no? El yoga es todo lo contrario porque pasas de responder a las consignas y empiezas a responder a tus necesidades. Pasas del yo debo al yo necesito. Y eso implica empezar a conocer tu cuerpo. Mira, te voy a hacer una relación muy rápida, ¿no? Recuérdate que las posturas de yoga, porque quiero hacerlo hoy como más claro para mis alumnos y para todos los profesores de yoga que nos escuchen ahora o en el futuro, ¿no? Cuando haces posturas invertidas que tienen que ver con llevar sangre a la cabeza, eso genera una dinámica de flujo que te permite liberarte y te permite darte cuenta. Empieza a surgir un tercer pensamiento que no es emotivo o racional, sino es intuitivo. Cuando tú haces posturas o haces ejercicios que implican el movimiento del cuello, la mandíbula, la boca, la lengua, empiezas a romper actitudes dogmáticas de comprender la vida. Cuando empiezas a trabajar tus pulmones, los brazos, empiezas a volver a respirar, empiezas a surgir una fuerza en ti que se puede determinar como una capacidad espontánea de ser y estar. Fíjate, respiración está vinculada con la espontaneidad. Cuando tú estás enojado, respiras entrecortado como para golpear, matar, etcétera, ¿no? Cuando tú haces posturas de yoga y ejercicios de yoga que estimulan el estómago, puedes graduar los grados de tu temperatura emocional porque aprendes a, a asimilar aquello que te nutre y no cualquier porquería. Por ejemplo, van y te dicen una grosería, aquí en México te dicen te mientan la madre, te dicen una grosería y ya no reaccionas si estás trabajando desde el estómago.
O sea, con un nivel superior del manejo del estómago, porque no te enganchas, ¿no? Por último, lo dejamos ahí, luego te digo los que siguen. Cuando tú empiezas a trabajar posturas que trabajan los intestinos, empiezas a tener control, pero hay dos tipos de control. El control que te hace más enojado, que te vuelve más furioso, que te lleva a la autoviolencia, porque todo lo reprimes y lo controlas. Y por otro lado, la capacidad de excretar, expulsar lo que no te es útil. Entonces, fíjate lo que estamos platicando, Mati. El cuerpo humano tiene en sí mismo una sabiduría para hacer diversos manejos de el enojo como una emoción destructiva y abrevar del enojo como una capacidad asertiva y de liberación. Maestro, me viene una duda. Por ejemplo, hay escuelas que trabajan posturas y que con cuestiones pues del cuerpo físico, abdomen, rodillas, caderas, abertura de pecho. Aún de manera inconsciente, al no trabajar más profundamente como lo hace yoguismo, también les puede apoyar esto, o sea, hay un cambio en ellos, o tiene que ser como muy consciente este trabajo de hacer una postura y saber para qué te sirve, desde la respiración, o solamente la figura que se mira, por ejemplo, en los Instagram, que se paran de cabeza desde la primera clase que llegan y ese tipo de cosas. Mira, es que hay como tres dimensiones del yoga. Eh, una que es muy física, que trabaja cadenas musculares, sistema nervioso, alineación articular y muscular. Mucha gente se queda pensando que eso es, solamente eso es el yoga. Pero hay otro trabajo que ahorita estamos tocando tú y yo, que es otro nivel del yoga, que es el manejo bioenergético del yoga, donde si bien sigues trabajando cadenas musculares, sistema nervioso, alineación articular y muscular, empiezas a darte cuenta de esta fuerza con la que empezamos a hablar, de expansión y contracción energética que se da en tu cuerpo. No es una fantasía el manejo de la energía. Piensa en tu corazón. Tu corazón está en expansión y contracción y hay que cuidarlo, ¿no? Entonces, llega un momento en que pasas a un tercer nivel de la práctica del yoga, que es cuando te das cuenta que te das cuenta y puedes generar los mundos que tú necesitas, a los que tú necesitas acceder. Y empiezas a tener una especie, los antiguos filósofos medievales decían, una resonancia, ¿no? Cuando tú, a ti te ha pasado, por ejemplo, Mati, seguro que trabajas tanto la comunicación, que hay momentos en que tú estás haciendo un programa de radio y algo pasa y tú no sientes que te cambió la voz, tú no sientes que estás diciendo algo nuevo y se te acercan tus audio escuchas y te dicen, qué bárbara, lo que dijiste hoy me tocó, ¿qué pasó? Y es porque entras en un tercer nivel de conectividad. Recuerden que siempre digo que cuando nosotros superamos lo reactivo y empezamos a vivir desde nuestra conciencia profunda, empezamos a vivir muchas experiencias, ¿no? Quisiera aprovechar esto para terminar estos puntos que me encanta. No podemos abarcar más, pero sí que no quede a mitad. Fíjate que otro centro que yo viví mucho y yo aprendí a manejar mi violencia de niño, porque a mí me hacían bullying por varias razones, no quiero comentarlas aquí, pero de niño como que recibía agresión. Entonces mi maestro, perdón, mi padre, me, me metió en una escuela de judo y yo aprendí a manejar la violencia manejando la cintura lumbar. Porque inclusive te fijas que los artistas marciales se amarran con un cinto, ¿no? Mucha gente cree que son medallitas como de logros, no, es apoyar 3 centímetros abajo del ombligo, apretarlo con una cinta te permite tener equilibrio y control, equilibrio y control, la cintura lumbar y estimula las glándulas suprarrenales y estimula el ombligo y desde ahí se genera una verdadera capacidad de control.
Luego viene lo que ya hemos mencionado, órganos genitales, que cuando tú no manejas adecuadamente el fortalecimiento de tus órganos sexuales, se genera actitudes explosivas que te llevan a la histeria o al abuso, ¿no? Luego viene la cadera. Fíjate tan importante, tú sabes que en yoga le damos mucha importancia a posturas, le llamamos así, entre comillas, yo digo, de apertura de cadera. Alguien que no haga yoga dirá como que le abren la cadera, ¿no? Para nosotros ya es un término muy común, pero es flexibilidad de las cadenas musculares vinculadas a la cadera y los muslos. Y esa capacidad te permite romper el estar atrapado en un mundo mental. Te permite moverte, cambiar, peregrinar, buscar otras formas de comportamiento, ¿no? Bueno, ya te dije muchas veces y lo voy a seguir repitiendo en los próximos cursos o clases o charlas. eh, Alinear tus huesos y tus articulaciones para generar un dominio de estructura. Y cuando dominas eso, lo voy a repetir otra vez, dominas el plano físico, pero también emocional, mental y espiritual. Luego, cuando tú fortaleces las pantorrillas y el sóleo, tienes la capacidad de hacer cambios explosivos, pero no violentos ni de furia, cambios explosivos para poner límites y llegar a otro estadio. Y por último, con esta recorrido por muy superficial, por cierto, de la estructura del cuerpo, cuando tú logras hacer posturas de equilibrio y estimulas las plantas de los pies, estimulas todos los órganos del cuerpo y logras ser impredecible. ¿Por qué puede ser impredecible desde posturas del equilibrio? Piensen, profesores, alumnos de yoga, Virksasana, posturas de equilibrio sobre el pie, porque lo impredecible es cuando todos los órganos y todas las funciones de tu cuerpo empiezan a activarse y entonces no hay forma de que tú actúes como el policía que cuida el banco a las 12 del día. Cuando alguien rompe la barrera de la neurosis, es cuando dices, le voy a preguntar algo, pero no tengo la más remota idea que me va a contestar, porque ese sujeto es impredecible. Te va a contestar a ti mirándote a los ojos y no va a contestar de acuerdo al manual de comportamiento. Y entonces empiezas a ser un ser en equilibrio. Y siempre va a haber tres puntos: planta de los pies, tobillos, zona ombligo y zona cintura lumbar y entrecejo, como tres puntos que logran una armonía y una belleza en el funcionamiento anatómico, fisiológico y sutil de tu cuerpo. Es yoga en profundidad, ¿eh? Es mucho. Para finalizar, porque casi ya nos gana el tiempo, No me quiero digas, ya se preguntar nos fue el algo. tiempo. Sí, quiero preguntar algo. No tenemos ninguna prisa de cortar el programa, pero quiero preguntar algo. Hay mucha gente que dice, eres practicante de yoga, ya no te debes de enojar, ya debes de tomar la vida todo tranquila, inhala, exhala y así. ¿Es así, maestro? Fíjate que un Bueno, día un maestro de yoga llega a un pueblito y el poblado se reúne con el maestro y dice, ya no soportamos a la serpiente, maestro, está mordiendo a todos, está lastimándonos, nos tiene aterrorizados. Entonces manda a llamar a la serpiente el maestro de yoga y le dice, te prohíbo que vuelvas a lastimar a la gente, te prohíbo que sigas asustando a la gente, porque la serpiente en el yoga representa la fuerza, ¿no? Y entonces eh, pasan los meses y el maestro regresa al pueblo y pregunta por la serpiente. Y dice, ahí está abajo del árbol y está la pobre serpiente golpeada, sin energía. La han jugado, la han agarrado como para saltar, la han aventado al barranco, le han aventado piedras y le dice, ¿pero qué te pasó? Pues nada, maestro, que usted me dijo que yo no actuara frente a la violencia. Dice, yo te dije que no mordieras a la gente, pero no te dije que no sacaras los dientes. eh, Entonces,
Hay una fantasía religiosa de que el practicante del yoga es como una gelatina que está viva en paz, New Age. En política son muy criticados porque alguna gente que les llaman woke, los buena ondita les llaman en México, ¿no? No, 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 el yogi se afirma y aprende a decir sí y aprende a decir no, pero no se engancha y aprende a poner límites y se protege a sí mismo. No olviden, cuando tú te enojas mucho, la energía se va a las manos. Por eso es muy peligroso atravesar el umbral del enojo a la furia, porque puedes agarrar una pistola, un cuchillo, un machete, una ametralladora y matar a alguien. Pero cuando a través de esto que se llama en yoga mudras, el manejo de las manos, tú haces postura, se llama mushti mudra, empiezas a manejar la energía corre no a la cabeza, porque eso es el torbellino, corre a las manos. Cuando tú controlas tus manos, jalas el ombligo, aprietas los glúteos, es una postura de yoga, empiezas a graduar la energía que lleva de la asertividad a la violencia. Ahí está la magia del cuerpo. Creemos profundamente que las diversas partes del cuerpo tienen secretos por descubrir a través del yoga superior. El yoga superior, superior, superior se llama Siddha Yoga. No, no se asusten, no es de SIDA, enfermedad, es con H y doble D, Siddha Yoga, que es cuando empiezas a utilizar todos los poderes tangibles e intangibles para sentirte plenamente realizado. Por eso se dice que los fundadores del yoga en la antigüedad se les llamaba Siddha Yogis. Y en Occidente, que yo sigo insistiendo en eso, se llama yatromatemáticos, Parménides, Heráclito, Pitágoras, eran practicantes de yoga y habían descubierto que el cuerpo se maneja por flujos de energía que se pueden explicar geométricamente. Entonces, tu cuerpo tiene una geometría de poderes, pero no de poderes para volar o para hacerte diminuto, sino para manejar tu infinito potencial, porque somos seres humanos con potencial infinito. El yoga es un arte. Si a mí me dijeran, oiga, ¿qué opina? Que el yoga esté en el Ministerio de Deportes Libre. No. ¿Dónde lo pondría? Pues yo lo pondría en el Instituto de Bellas Artes o en el Ministerio de las Artes, porque el yoga es un arte. El yoga no es un deporte solamente, tiene una parte física, bioenergética, pero es el arte de vivir, es el arte de vivir. El yoga es el arte de ser plenos y de aprovechar y de abrevar de todo nuestro infinito potencial. Pues ya me estás diciendo que se nos fue el tiempo. Casi, Estas, casi, pero quisiera decirle que hubo mucha audiencia, mucha gente está conectado, hasta Orlando, Florida, Miguel Gaya, aquí en Chiapas, y Livia Zulema Verdugo también, varias partes del mundo se han fíjate, conectado a este desde, programa. desde Texcoco. Eso es Claro, lejísimo. también, también, El lugar, Xochimilco también, el mayor poeta de México no fue Octavio Paz, ese es el segundo lugar. Fue Netzahualcóyotl y vive en Texcoco. Netsas, Entonces, los practicantes de yoga que vivan en Texcoco, ahí tenemos alumnos, deben volverse como Netzahualcóyotl, los Nora poetas. Fabi Zúñiga dice, yo estoy aquí, Elenita Galavis, y bueno, mucha gente que se Bueno, conectó desde el es inicio buen del programa. momento para decir que vamos a intentar, porque nos lo han solicitado, este nuevo horario. Ya sabemos Ajá. que el podcast se maneja sincrónica y asincrónicamente. Entonces, corran la voz, los que nos escuchan, lo vamos a estar promoviendo mucho más. Pueden escucharnos a cualquier hora porque quedan grabados en Spotify, en YouTube permanentemente. Y el horario de en directo va a ser, todavía vamos a mantener un ratito más los lunes cada 15 días a las 12 del día, hora Ciudad de México, 14 horas o 2 de la tarde Venezuela. Ya no quiero seguir poniendo horarios porque luego los cambian muy rápido y yo los meto en enredos, ¿no? Ahorita acabo de tener una reunión con mis alumnos de Venezuela y por eso me quedó muy clara la hora, Ahí en el horario Táchira, de manden ellos. saludos. Ajá. Sí, sí, sí. Entonces nos vemos el 30 de junio a las 12 del día, hora Ciudad de México. México. No pongan el calculador de México porque México tiene tres usos horarios, o dos, ya no sé en cuántos quedan, pero somos el horario de la Ciudad de México a las 12 del día, el 30 de junio,
y que yo creo que vamos a seguir hablando de esto porque cada que hablamos de un tema de esto nos quedan como varios temas en el tintero. Fíjate, yo iba a hablar ahorita de cómo hay una memoria subconsciente, que hay una memoria como que nos heredan nuestras familias. Hay una memoria que nos heredan nuestros ancestros más antiguos, una memoria que luego se refleja en actitudes neuróticas o en actitudes violentas o en histerias que no entendemos de dónde vienen. Pero no nos da tiempo hoy, así que estoy muy feliz de estar con ustedes. Muchísimas gracias, Mati, y a todos nuestros escuchas presentes y futuros, porque yo me pongo a pensar, ojalá que en 20 años, 30, 50 años, alguien de repente encuentre nuestros podcasts y nos escuche y vuelva a agarrar el hilo, ¿eh? Porque estamos ya en una etapa de comunicación donde el tiempo es bien relativo. Así que ahorita nos escucharon Maestro, los que se eh, enteraron que estábamos a las 12, pero son no, cientos y pero estuvieron muchos conectados, yo creo que podría decir que hasta más de los que se conectan en la tarde. Y también decirte, maestro, que esta semana estás aquí en Chiapas para el encuentro de Amarre del Sol, este espacio nuevo que va a tener yoguismo aquí en Chiapas. Es yoga, el ashram interno de yoga en síntesis. Se inaugura este viernes, sábado y domingo para los que van a estar en el Amarre del Sol. Pues ya saben que viene el maestro Adrián, el maestro Lalo, tengo entendido también que va a estar acá en Chiapas en Berriozábal, que estén pendientes, a lo mejor logramos hacer algún programa por ahí con ellos. no dejen de ver Este, nuestras redes sociales. Yoga en Síntesis está en Facebook, Yoga en Síntesis ahora está en YouTube, Yoga en Síntesis está en Instagram. Anéxense a nuestros seguidores y de ahí van a estar escuchando y viendo. Por ejemplo, cada fin de semana me estoy dando cuenta que nuestro equipo de coordinación central pone algunas fotografías de toda nuestra actividad en el mundo, ¿no? Yoguismo es como una universidad con muchas aulas. Pues así donde es. hay un diplomado, donde hay un seminario, donde hay una conferencia, es como un aula. Hay ciudades donde tenemos 3 o 4 aulas abiertas, 3 o 4 diplomados. Hay ciudades donde todo un país hay una sola aula, pero así trabajamos y entonces es muy, muy agradable. A mí me gusta mucho de repente los lunes meterme al Instagram de Yoga en Síntesis y empiezan a salir las fotografías de todas las reuniones que hubo el fin de semana, ¿no? Es muy agradable esta comunidad de búsqueda de conciencia. Pues bueno, queda mucho en el tintero. Y te quiero decir una cosa, maestro. Sí me han dicho que ha cambiado mi voz y mi forma de conducir. Yo tengo más de 30 años ya en la radio y de 5 años para acá hay un cambio. Y es porque Sí, ahora practico yoga. tu marido nos ha dicho que ahora le pegas con mucho amor. También, Oye, para los que no, no se saben da cómo somos cuenta los que ya no agarro mexicanos, las cosas tan es fuerte. broma, es broma. Mati no le pega a su marido. Bueno, un abrazo, Hay que Mati, nos preguntarle. vemos. Nos Nos vemos vemos en por aquí 15 en días. Chiapas. Que Chao, tengan buen chao. día a todos los que nos siguen. Gracias.